Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Blasco. Hoy vamos a tener un vivo muy interesante en donde vamos a hablar con una profesional de la psicopedagogía y además mamá del colectivo. Eh, Aprovecho la ocasión para decirles que bajen nuestro libro, que vayan a nuestro sitio, Adopción NG, en todas las redes, creo que estamos hasta en LinkedIn. Y bueno, tenemos un libro que es de mucha ayuda para los que han adoptado, para los que quieren adoptar, que habla sobre muchas cosas y bueno, si Dios quiere pronto vamos a sacar otro libro con nuestras historias. Hoy tuvimos Viernes de Hilo, así que bueno, acá estamos esperando a Susana. Hoy va a ser un vivo que calculo que vamos a tratar temas que les van a interesar a todos y los invitamos a que lo difundan también, que nos ayuden a que varias personas lo miren, y que bueno, aquellos que también adoptaron les pueda ser de utilidad. A ver si se... Acá está. La acepté, así que pronto se va a conectar. Bueno, con quien voy a hablar es con Susana Cantarelli, eh, que es licenciada en psicopedagogía, especializada en neurodesarrollo y también está formada en adopción y trauma. Ha trabajado en equipos de orientación como docente universitaria en el ámbito público y en estos momentos ahora se dedica a la clínica y hace evaluaciones y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y del desarrollo y coordina un equipo interdisciplinario en el ámbito privado. O sea, vamos a hablar con una profesional en serio para tratar temas que tienen que ver, que nos han pasado a todos. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Dani, sí, ese es un poquito mi recorrido hasta aquí. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Ahí hablé de que, bueno, también sos mamá de adopten niñas grandes y sos mamá y abuela, ¿no? Sí. Así que después vamos a contar un poco también de esa historia, pero en principio me gustaría que cuentes porque a vos a partir digo, ya venías estudiando este tipo de temas, pero también esta adopción te surgió la necesidad de investigar, de investigar un poco qué les pasaba a nuestros niños, a los niños que llegan a nuestra vida, y que se habla de dificultades, pero eso no tiene demasiada, es como una gran bolsa en donde se juntan cosas en las que muy bien no sabemos cómo abordar, a veces como discapacidad, a veces como no, como falta de estímulo. Así que vos te pusiste a investigar y contanos un poco ¿en qué consistió esa investigación? Eh, bueno, sí, yo particularmente con lo que me encontré es que mi formación en desarrollo no me servía del todo para dar cuenta de algunas cuestiones que yo sabía que presentaban los chicos que estaban en situación de adoptabilidad, esto todavía cuando estaba en proceso de espera activa, y bueno, esto se hizo un poco más visible en el momento en el que yo tuve que ejercer las tareas de cuidado. Y fue algo que me llevó a una búsqueda importante, más allá de toda la información que yo tenía, eh, porque había algo que a mí me decía que no podíamos tomar el desarrollo de un niño o de una niña que ha crecido con los cuidados pertinentes a un niño que por alguna razón no los ha recibido o ha experimentado lo que se llaman experiencias adversas en la infancia y, y bueno, que no podía ser que se tratara de lo mismo, ¿no? Entonces, eh,
al principio hice una búsqueda de capacitación en lo que tiene que ver con adopción, que me dio muchísima información a nivel jurídico, pero no tanto a nivel psicológico, como que la visión está un poco desactualizada en relación a los conocimientos de desarrollo que yo tenía. Por ejemplo, muy poca importancia a todo lo que tiene que ver con lo biológico, entre otras cosas, y ahí continúo con esta búsqueda y empiezo a encontrar algunas publicaciones de Hispanoamérica, particularmente España y otros países de la región, que empezaban a hablar de algunas otras entidades diagnósticas que a mí me quedaron como resonando, ¿no? Como ser, bueno, adversidad temprana, trauma complejo, trauma del desarrollo, bueno, un montón de cuestiones que a mí me permitieron ahondar un poco más ahí y, y entender un poco más por qué nuestros chicos tienen una determinada forma de conocer el mundo, una determinada forma de aprender, que se diferencia de las dificultades de aprendizaje y de las dificultades de desarrollo tal cual yo las tenía previstas hasta ese momento. Entonces, esto le llamamos trayectoria del desarrollo. Empecé a ver como que esas trayectorias eran diferentes y entonces debían tratarse de manera diferente. Y en ese momento a mí me surgió una responsabilidad muy importante de poder compartir todo esto que estaba aprendiendo, justamente para lograr una mayor divulgación, una mayor difusión y poder entender un poco más de qué va la cosa. Y a mí me parece importantísimo que las familias puedan contar con esta información, porque es información que puede parecer que es muy específica, que es muy académica, que es muy de un área determinada. Sin embargo, cuando las familias empiezan a tomar contacto con esta información, empiezan a entender y empiezan a asociar determinadas cuestiones con determinadas conductas o con determinado estilo de aprendizaje, esto les sirve justamente para ver si el tratamiento que están teniendo es el tratamiento adecuado, si no es adecuado, buscar otro, qué características tiene que tener ese tratamiento. Bueno, en fin. Yo preparé para hoy lo que es un pantallazo muy general. La verdad es que es muchísimo como para desarrollar en una charla de una hora, pero bueno, me parece que puede llegar a sentar las bases para la curiosidad y bueno, podemos programar Yo otros creo vivos. que lleguemos hasta donde podamos y después programamos otro vivo. Creo que esto, o sea, suma un montón, ¿no? A nosotros que somos papás y que no tenemos ningún tipo de conocimiento, si para vos fue difícil encontrarlo, imagínate para los que no conocemos nada y no tenemos estas herramientas de decodificación de qué es lo que les está pasando y que cómo lo podemos abordar. O sea, es súper importante poder comprender el fenómeno, porque muchos que son padres o madres biológicos o tienen otras experiencias, te dan consejos desde su experiencia que, si bien nosotros queremos que nos considere familias comunes y corrientes, digamos, es una experiencia bastante específica. Entonces, la verdad que este tipo de cosas nos ayuda un montón. Así que, bueno, lleguemos hasta donde lleguemos y después programamos otro, que además después podemos ir tematizando los vivos como para que la gente lo encuentre y lo vea, y digamos, que sea un material también de consulta. Genial, genial. Dale. Bueno, yo lo que había pensado era empezar dando una breve definición de lo que es desarrollo, y a qué llamamos trayectorias de desarrollo y qué es lo que puede pasar en esas trayectorias que nos puede llegar a preocupar. Dale. El desarrollo es un proceso evolutivo, ¿sí? Y es un proceso también dinámico.
Por eso, una de las herramientas más importantes que utilizamos los profesionales que nos especializamos en desarrollo es lo que se llama una entrevista de desarrollo, que tiene que ver con toda la historia vital. Las trayectorias, llamo trayectoria justamente a ese recorrido. Viene un niño, una niña que a mí me consulta con 10 años de edad, con determinada historia vital y con determinada trayectoria del desarrollo, al que yo veo por primera vez, y yo tengo que tratar de establecer si esa trayectoria de desarrollo responde a lo que se llama desarrollo típico, que es lo que antes era entendido como la normalidad, es un chico normal. Bueno, hoy no hablamos de normalidad, no hablamos de un chico o una chica normal, hablamos de desarrollo típico, y nos encontramos también con que a veces hay algunas ocurrencias que nos llevan a un desarrollo atípico. Podemos encontrar desarrollos atípicos que pueden tener tres denominaciones. Una es la regresión, que es muy poco frecuente y que hoy por hoy está asociado más que nada a patologías genéticas, cuando un niño o una niña en un momento tenía determinadas adquisiciones y de repente hay un evento que va todo para atrás, ¿no? Es algo bastante general, digamos, abarca todas las áreas del desarrollo, es muy poco frecuente, lo dejamos a un lado. Después tenemos otros tipos de denominaciones que pueden ser el retraso, que es lo más frecuente que nosotros escuchamos, no tiene un retraso. El retraso tiene que ver con ir siguiendo el alcance de todas las áreas del desarrollo, pero con cierta demora, ¿sí? Es algo que se está dando del modo que se tiene que dar, pero vemos cierta demora. Y hay también otra entidad que es el desvío. El desvío es como si nos imagináramos un desvío en un camino, es un curso del desarrollo que se está dando en tiempo y forma, pero no se está dando como se espera. Un gran ejemplo de lo que sería el desvío son los trastornos del espectro autista. A partir entonces de estas posibilidades, que son fáciles de detectar con una entrevista de desarrollo, lo que conviene hacer es una evaluación pormenorizada para poder obtener un diagnóstico. Ahí te iba a preguntar, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? A ese diagnóstico se llega evaluando todas las áreas del desarrollo, que son el área cognitiva, el área adaptativa, llamamos adaptativo a todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, que va de los problemas cotidianos hasta los problemas más complejos, digamos, donde hay que usar funciones cognitivas complejas, por supuesto siempre de acuerdo a la edad, todo lo que tiene que ver con lo socioafectivo, con lo motor. Dentro de lo cognitivo tenemos el lenguaje como un área importante del desarrollo a investigar. Y creo que el motor, ya lo dije, la conducta. La conducta también es muy importante dentro de las áreas del desarrollo. Y el diagnóstico está muy difundido, que tiene que ver con el nombre, ¿no?, de la cosa, con esa etiqueta, y por eso a veces hay mucha discusión dentro de algunos sectores de la psicología con el tema de los diagnósticos, pero quienes trabajamos con la perspectiva del desarrollo no hacemos solo diagnóstico, ese sería el diagnóstico categórico, ¿no? Es poder, dentro de determinadas manifestaciones de la conducta, del aprendizaje, encontrar alguna nomenclatura que a mí me permita explicar mejor qué es lo que a esa persona le está pasando. No para meterlo dentro de una categoría, no para etiquetarlo, sino para comprender mejor su modo de funcionamiento. Yo siempre digo que cuando hay discusiones en todo lo que tiene que ver con la patologización de las infancias, que el problema no está en el diagnóstico, digamos. Me parece
que hay todo un tabú con todo lo que tiene que ver con, ya sea trastorno de desarrollo o trastornos mentales que afectan a la condición, la conducta, la socioafectividad. Es decir, nunca hablaríamos de patologización con un niño o una niña que lamentablemente les toca atravesar un cáncer, que tienen, no sé, se les declara una diabetes siendo muy chiquititos. Entonces, el problema no está con el diagnóstico. Después podemos hablar del sobrediagnóstico, que también puede llegar a existir, de la gente que ese diagnóstico no sabe hacerlo, esto pasa por otro lugar. Pero lo que ocurre con el tema del diagnóstico es que la sociedad no está preparada para entender los diagnósticos como parte de la neurodiversidad, digamos. Y sí, y bueno, y tiene un retraso o tiene una discapacidad intelectual. Y está todo bien, digamos, no pasa nada con eso. Veamos de qué forma lo ayudamos. Por no ponerle la etiqueta, no vamos a, digamos, él no va a dejar de tener las manifestaciones, él o ella, las manifestaciones que tiene con respecto a su desarrollo y su aprendizaje, por más que yo no le ponga el nombre a la cosa. Claro, lo que pasa es que por un lado está, viste, asociado el diagnóstico con la estigmatización, de ponerle una etiqueta que lo predestina a una situación como sin salida, y lo cual no es así. Y entonces algunos lo que hacen es acudir a la negación. Acá no pasa nada y seguimos adelante, digamos, pero no se resuelve el problema. Creo que lo que vos estás diciendo es que el diagnóstico lo que nos da es una opción de caminos a recorrer y una Sí, opción de caminos adecuados a recorrer para no pifiarla. exactamente, porque además dentro del diagnóstico, que sería el diagnóstico categórico, vamos a hacer una primera instancia de desarrollo del diagnóstico, tenemos después lo que se llama el diagnóstico etiológico, que es algo que a nosotros nos pone en una situación de desafío muy particular, porque lo etiológico tiene que ver con las causas. Y muchas veces nosotros no tenemos acceso al historial clínico de nuestros hijos e hijas. La mayoría de Entonces, ahí la mayoría no. Es más, a veces ni siquiera hubo controles de salud, incluso posteriores a la medida de protección. Entonces, muchas veces nos saltan como las manifestaciones en la cara una vez que están en casa, otras veces ya vienen con algún diagnóstico, si es muy grosero, que digamos no se le pasó a nadie, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahí tal vez tengamos alguna información previa. Pero lo que más nos importa a las personas que hacemos evaluaciones del desarrollo es el diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional es un diagnóstico que se hace en base a las fortalezas y debilidades de un sujeto. Entonces, se toma una serie de pruebas, que son pruebas estandarizadas, que son instrumentos, que hay que hacer luego de eso una lectura clínica, digamos, poder asociar toda esa información para establecer lo que se llama el diagnóstico funcional. Entonces, por lo general, depende de la edad, en un diagnóstico funcional se toma un test de inteligencia o una escala del desarrollo, una escala de habilidades adaptativas, que esto tiene que ver cómo se desempeña en actividades de la vida diaria, en la comunidad, en cuestiones más de índole social. Depende de lo que encontremos ahí, si vemos que está tal vez comprometida la conducta, comprometido todo lo que tiene que ver con lo socioafectivo, podemos sumar alguna escala de esa índole, y con toda esa información luego hacemos como un primer análisis de los resultados. Se puede sumar también una evaluación de habilidades académicas según el nivel. Si está, por ejemplo, en el nivel primario, ver cómo está con respecto a las nociones de lectoescritura, cómo está con respecto a todo lo que tiene que ver con la construcción del número de conocimiento matemático. Una vez que tenemos toda esa información, pasamos a otra etapa que tiene que ver con
tomar tal vez alguna evaluación específica. Si yo veo indicadores de autismo, por ejemplo, tengo que ir a buscar una escala específica de autismo. Si veo indicadores de una dificultad de aprendizaje, tengo que evaluar los procesos de lectura y de escritura y de pensamiento matemático más exhaustivamente. Y una vez que tenemos toda esa información, lo que hay que hacer es interconsultas, porque todavía tenemos un modelo médico hegemónico donde todo lo que tiene que ver con los diagnósticos pasa por el área médica, Sí. pero a mí me parece importante también poder saber a quién se va a consultar, ¿no? Si es una cuestión que está más ligada con el desarrollo, porque estamos como en una época en la que todo el mundo manda a todo el mundo al neurólogo, sobre todo los chicos, van todos al neurólogo. Es que lo que pasa es que, en primer lugar, cuando vos haces o suponés que tu hijo puede tener alguna discapacidad, el médico que arranquea en primer lugar para hacerte el diagnóstico es el neurólogo. Después podés ir a un psiquiatra y después podés ir al pediatra, pero vamos en tercer lugar. Entonces, uno va corriendo al neurólogo, es así. Sí. La realidad es que estas cuestiones del desarrollo debería poder identificarlas el pediatra. Yo siempre digo, un pediatra tiene que hacer vigilancia del desarrollo, pero bueno, tenemos muchos pediatras que se dedican a los resfríos y las anginas. Bueno, acá me dicen la orden bueno, sí, bueno, eso tampoco está bien, que te pidan la orden del neurólogo. La orden te la puede hacer el médico tratante, sea neurólogo, sea de la especialidad que sea, incluso pediatra. Pero sí es cierto que las obras sociales piden la del neurólogo. Pero no digamos, la normativa no indica que tenga que ser sí o sí un neurólogo. Si es una problemática específica del desarrollo, el profesional más adecuado es el pediatra del desarrollo, que hay muy pocos en la Argentina, es una especialización relativamente nueva, pero que bueno, en los grandes centros de salud podemos encontrar pediatras del desarrollo. Podemos consultar también al neurólogo, sí, el neurólogo nos puede ayudar tal vez con alguna cuestión de epilepsia, tal vez con algún trastorno del desarrollo del aprendizaje. Por lo general hay mucho apoyo en todo lo que tiene que ver con los psicopedagogos y las psicopedagogas en ese sentido. Y si detectamos alguna cuestión que ya está más ligada a algo que nos resuena en el área de la conducta y en el área socioemocional, y que realmente vemos que puede llegar a haber ahí alguna entidad diagnóstica que pueda explicarlo, en la consulta más adecuada es la psiquiatra infantil. Sí. De hecho, el psiquiatra infantil es un profesional al que cuando uno se lo nombra a las familias surge un terror impresionante. Sin embargo, También cuestiones... a los chicos. Cuando yo le dije a mi hija, te voy a llevar al psiquiatra, me dice, pero yo no estoy loca. Le digo, Yo no estoy loca. yo no estoy loca. Claro. Le digo, pero yo también tengo psiquiatra y no sé si estoy loca, pero, o sea, no hace falta llegar a tal extremo, porque bueno, son cosas que se instalan, ¿viste? Sí. Me parece que también tienen que ver con la mala prensa que tiene la salud mental, y que no es tratada como una dolencia como cualquier otra. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que pasa un poco por ahí, y también porque si uno va al psiquiatra infantil, ya piensa que va a salir de ahí con la pastillita. Y la verdad es que muchas veces no es así, digamos, el psiquiatra colabora con un diagnóstico y con un plan de tratamiento, porque más allá de las entidades diagnósticas, este perfil de fortalezas y debilidades lo que nos permite es diseñar un traje a medida, es decir, que dentro de lo que establezcamos como entidad que nos explique mejor la situación, vamos a hacer un tratamiento que se adecue a las características de ese niño y de esa niña.
me parece que esto es como lo más importante a saber en todo lo que tiene que ver con la línea del desarrollo. Te hago una pregunta, Susana, Sí. que por ahí es una pregunta tonta, pero me surge, ¿cuándo a vos te parece que uno tiene que estar alerta para acceder a este tipo de evaluaciones? Cuando a uno se le debe disparar la curiosidad de decir, pues por ahí todos los niños no la necesitan, por ahí, digo, qué sé yo, uno debe notar ciertas cosas que te llaman la atención para emprender este camino y acceder a este tipo de evaluaciones. Categóricamente en nuestros hijos e hijas, lo más rápido posible. Sí. Digamos, así como hacemos un control de salud, donde le hacemos un laboratorio y todo lo que nos manda el médico tratante, sería conveniente hacer una evaluación de este tipo. Hacerlo más allá de lo que percibas, digamos, es como orientativo, digamos, ¿no? Es como orientativo más que nada, ¿por qué? Porque nosotros hace un ratito hablábamos de todo lo que tiene que ver con la etiología. Y si bien hay una importante carga del ambiente en colaboración con lo biológico para poder delinear lo que somos y nuestra forma de aprender y nuestra forma de conocer el mundo, también nosotros nos encontramos con que acá el ambiente pudo haber desarrollado determinadas prácticas que pudieron también haber obstaculizado esas cuestiones. Entonces, nosotros tenemos un historial que a veces conocemos, que a veces no conocemos, pero la realidad es que podamos establecer un patrón, ¿no? Sabemos que todos nuestros chicos vienen de alguna manera de haber sufrido alguna situación de vulneración de derechos, ¿sí? Y la vulneración de derechos tiene muchos nombres, ¿no? Puede haber ocurrido violencia de género y ese niño o esa niña puede haberla presenciado o puede incluso haberla sufrido intrauterinamente. Puede haber habido consumo de sustancias durante el embarazo, un embarazo no controlado, síndrome de alcoholismo fetal, traumatismos, enfermedades de las cuales no sabemos, enfermedades hereditarias, en fin, factores de riesgo múltiples. La pobreza en sí misma es un factor de riesgo para muchas discapacidades, la pobreza en sí misma. Entonces, tenemos por un lado eso a lo que tenemos que estar atentos y tenemos por otro lado lo que se llama adversidad temprana, ¿no? La adversidad temprana tiene que ver con situaciones a lo largo del ciclo vital hasta que ese chico llega a nosotros que han tenido que ver con situaciones de maltrato, que han tenido que ver con situaciones de negligencia, que han tenido que ver con situaciones que además se dieron en un momento súper temprano de sus vidas, digamos. Puede haber incluso situaciones de remitirnos al vientre materno. A partir de ahí, los primeros años, los primeros 5 años en el desarrollo son como muy importantes. súper importantes. Hay trayectorias del desarrollo que vienen por ahí con alguna demora, que vienen con algún desvío, o sea, una intervención temprana en el transcurso de esos 5 años, esa trayectoria de desarrollo se modifica por el ambiente. Si acá no estuvo esa estimulación, no estuvo la estimulación porque tal vez no contaban con las herramientas para estimularlos adecuadamente en el lenguaje, en el aprendizaje y demás, pero además porque era un entorno en el que tuvieron que aprender a sobrevivir. Y la supervivencia está
asociada con la parte más primitiva del cerebro, lo que se llama el cerebro reptiliano, que es el que tenemos en común con los animales. Sí, sí. Entonces muchas veces la situación cambia, pero nuestros chicos siguen en modo supervivencia. Y si yo estoy en modo supervivencia, estoy alerta todo el tiempo. Si estoy alerta todo el tiempo, porque me tengo que cuidar, no puedo aprender, no puedo aprender. Si estoy alerta todo el tiempo, mis campos atencionales no funcionan del modo que deberían funcionar. Si Claro. si, si tengo que estar en modo supervivencia, mis funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas son todo lo que tiene que ver con las tareas que ejecutamos, eso que nos permite decir, bueno, me voy a organizar de esta manera, que a veces es un proceso inconsciente, pero bueno, para hacer esto me tengo que organizar de esta manera. Para jugar tengo que poder antes sacar los juguetes de la caja. De todos los juguetes que tengo que poder seleccionar con cuáles voy a jugar. Y después veo que este no me gusta, entonces lo cambio por otro, tomo un camino alternativo. Tengo que tener la flexibilidad de decir, bueno, me estoy aburriendo, voy a jugar con otra cosa. Eso tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. Y en nuestros chicos está notablemente afectado de distintas maneras, de distintas maneras. Acá Pasa dicen, lo acá dicen que no pueden ser niños. no pueden ser niños, porque además, digamos, ese trauma eh, tiene como el agravante de que en la mayoría de los casos está muy involucrada sus figuras de cuidado. Entonces, no, no entienden nada. ¿Cómo es que esta persona que me tiene que cuidar se comporta de esta manera conmigo? Y entonces se instalan determinados modos de funcionamiento. Es decir, bueno, si yo estoy recibiendo algún tipo de agresión, tendré que ser más agresivo. Y por eso encontramos estas conductas que son más de tipo defensiva. Pero también encontramos chicos que se congelan, es un mecanismo de supervivencia básico. Algunos animalitos, cuando los van a atacar, fingen estar Sí, muertos, sí, sí, está en porque, un estado ¿no? catatrófico Quedan en donde como que, bueno, voy a tratar de pasar lo más desapercibido, lo más desapercibida posible, porque bueno, capaz que si no me ven, eh, no me lo que pasó ayer no pasa hoy, ¿no? matan. Eh, entonces es muy difícil aprender desde ahí, es muy difícil. Eh, Esto es como para desarrollarlo mucho más. Un día por ahí podríamos, o incluso podríamos convocar a alguna otra persona para que podamos charlar de todo lo que tiene que ver con adversidad temprana, con trauma del desarrollo, que son entidades que si bien no están en los manuales diagnósticos, cada vez se está hablando más y estamos teniendo, por suerte, más información para poder entender, digamos, que el efecto del maltrato no tiene que ver solamente, bueno, sí, Claudia, la huida ante el peligro. La huida es otra forma de responder. Y bueno, entonces después nos encontramos chicos que se desestabilizan y se escapan, y lo que está ahí activado es el mecanismo de huida. Y también el huir está muy relacionado con la evitación. Entonces son estos chicos que por ahí, si no, tal vez no van a llamar tanto la atención, porque no son los que hacen lío, los que por ahí se pelean en la escuela, los que no se quedan quietos, ¿no? Pero vemos un desgano muy importante, una apatía muy importante, muy poca iniciativa para hacer cosas, incluso aquellas cosas que le gustan, y son cuestiones que, bueno, que hay que trabajar y que se trabajan
en conjunto, digamos. Por un lado hay que trabajar el trauma, digamos. El trauma es por definición algún evento o varios eventos que se almacenaron de alguna manera disfuncional y que hacen que yo incluso a veces no entendiendo por qué me comporto del modo que me comporto, termino haciendo cosas que el resto de la gente no entiende. Y que incluso si después yo las pienso, no las sé explicar. ¿Sí? Entonces, Me gusta sí. que le pongamos un nombre a todo eso que hablábamos de dificultades, digo, porque llamarlo trauma le da una entidad importante como para estudiarlo, como para abordarlo, me gusta eso, porque te digo que no sé, o sea, hasta el día de hoy no hay mucho material accesible donde se hable de este tipo de trauma. No, no, y en Argentina llevamos todavía un retraso mayor en relación a otros países de la región, y bueno, qué sé yo, no voy a hablar de España porque España es primer mundo, pero es muy importante en este sentido, muy importante saber de qué hablamos. ¿Por qué? Porque si yo no incluyo el trauma, digamos, por un lado, hay que hacer un diagnóstico diferencial. A mí se me presenta este niño o esta niña que sufrió algún tipo de maltrato. Entonces, tiene dificultades en el área del lenguaje. Yo tengo que tratar de poder discriminar cuánto es de desarrollo y cuánto tiene que ver con el trauma. Y a veces eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, acá puedo llegar a considerar que seguramente no estuvo del todo bien estimulado en un ambiente natural, digamos, con recursos culturales de acceso como para poder incorporar el lenguaje, con alguien que le hable, con alguien que se dedique, digamos, a narrar y a tener todas esas experiencias que hacen que un chico pueda incorporar el lenguaje, pero tengo que tener presente también el trauma. ¿Por qué? Porque si yo hago una evaluación del lenguaje, me va a dar un perfil de desarrollo y yo empiezo a intervenir, pero no resuelvo lo que hay de traumático, es muy probable que yo no consiga los mismos resultados que en un niño que tiene un trastorno del lenguaje, pero que ha estado con sus cuidadores y sus cuidadores han, digamos, cumplido con su función de acuerdo a lo esperable. A veces hay diagnósticos que se dan en concurrencia, digamos, lo que llamamos comorbilidad, digamos. Puede ser que tenga trauma y además puede ser que desarrolle un trastorno de la atención, pero también puede ser que el trastorno de la atención sea un síntoma producto del trauma. Entonces, si yo lo que hago es un tratamiento como el que hacemos nosotras, las psicopedagogas, que es de rehabilitación, pero no se trabaja el trauma, es como que el problema estuviera en la parte más primitiva del cerebro y yo estoy trabajando con las funciones cognitivas superiores. Si no resuelvo esto, Es maquillaje el resto. primero hay que resolver esto. Primero hay que resolver esto, que es el núcleo del problema. Y después, sí, o hacerlo en conjunto. Digamos, si es un niño que todavía está en etapa de desarrollo, digo, en la etapa del desarrollo más rica, puedo ir trabajando ambas cosas en paralelo. Esto es lo más difícil, es lo más difícil. Y otra cosa importante en desarrollo es todo lo que tiene que ver con la familia. Todos los tratamientos para condiciones que tienen que ver con el desarrollo son tratamientos con una participación muy importante en la familia o incluso centrados en la familia. Porque de esa forma yo multiplico el abordaje tratamental 24/7. Y esto no quiere decir que las familias se tengan que convertir en terapeutas, pero sí que las familias, en la medida que cuenten con
orientación, que cuenten con pautas, que cuenten con este feedback con el profesional, que, bueno, se prueba una estrategia para trabajar en casa, no funciona, buscamos otra, o esta tampoco funciona, buscamos otra y vemos cómo podemos hacer, tenemos como mejores posibilidades y un mejor pronóstico, y porque también la riqueza que tiene esto es que se está dando en el entorno natural, donde funciona el niño y la niña. Eso es la familia, y por otro lado la escuela. Ahora vamos a hablar un chiquitín de la escuela. Me parece importantísimo esto, poder transmitírselo a las familias de los chicos que están en tratamiento. Tiene que haber una comunicación con el profesional, una comunicación frecuente, tienen que recibir pautas, los profesionales tienen que poder explicarles por qué les pasa lo que les pasa, comunicarse entre sí, en el caso de que trabajen de forma interdisciplinaria, esa comunicación es más fácil que se dé, y si no, habrá que buscarla, que buscar, tratar de que los profesionales se comuniquen entre sí, que se comuniquen con la escuela, pero fundamental la comunicación con las familias. Hay un pedagogo en España que, bueno, creo que igualmente lo toma de otro autor, después eso tendría que verlo, no lo tengo muy presente de quién en este momento, pero es a partir de quien yo conocí el concepto de crianza terapéutica para el tipo de crianza que nosotros llevamos a cabo. Si bien hay muchos aspectos en los que yo reivindico también, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con que nuestros hijos sean hijos como los hijos de cualquier familia, pero sí es importante destacar que el tipo de crianza que nosotras llevamos a cabo no es el tipo de crianza que llevan todas las familias. Es una crianza que tiene sus particularidades, una crianza terapéutica. Y es más intensiva, o sea, es como que uno tiene que estar muy presente, digamos. Esto que estás hablando de vos de interactuar con los profesionales, a veces, viste, te dicen, bueno, pero le das mucha bolilla, le iba a decir, le das mucha pelota, pero es que requiere, o sea, requiere un abordaje así de estar presente, de estar atento, de recibir pautas, de tratar de ayudarlos de esta forma, me parece. Sí, Creo, muy consciente. Esto no quiere decir que nunca vamos a poder relajar, no, y, pero sí tener como las antenitas como un poquito más eh, afiladas, orientadas a, a todo lo que vaya pasando, y en este sentido es muy importante también todo lo que tiene que ver con las preocupaciones que nosotros podamos llegar a manifestar, porque muchas veces las preocupaciones de las familias no son escuchadas, se cree que por ahí exageran, que bueno, con todo lo que pasó, ¿qué querés? Y bueno, la realidad es que es como vos decías hace un rato, negándolo, no. O si consultamos a un profesional que nos dice, bueno, no, bueno, pero no, esto no es para preocuparse. No, sí, hay muchas dificultades para prestar atención, mucha afectación de las funciones ejecutivas. No, pero bueno, no vamos a poner un diagnóstico porque si no lo van a patologizar, y que entonces en la escuela y queda la familia sin orientaciones, la escuela sin orientaciones, y él no deja de tener lo que tiene porque no le pongamos el nombre a la cosa. Entonces eso me parece fundamental, que podamos estar en comunicación frecuente con los profesionales, que podamos recibir devoluciones, fundamental. y te hago una pregunta. Siempre eh, que se llega a un diagnóstico, ¿esto implica una discapacidad?
este es para un vivo aparte, tema discapacidad es para un vivo aparte, Bueno, pero bueno. hemos planteado Eh, un... no, me parece interesante sí poder plantear algo. No siempre un diagnóstico conlleva una discapacidad. También estamos dentro de un modelo de comprensión de la discapacidad que implica un cambio de paradigma que lleva ya muchos años, no sé cuántos años tiene la declaración en este momento, no me acuerdo, pero que implicó un cambio de paradigma que tiene que ver con el modelo social. Básicamente es una reivindicación de las personas con discapacidad que pretenden ser escuchadas a través de esta declaración y plantean una lectura social de la discapacidad, no tanto parada en la persona, sino las barreras del entorno, ¿sí? Si yo me movilizo en una silla y no tengo rampas, o tengo un auto estacionado en todas las rampas, y no tengo un colectivo adaptado, y bueno, la realidad es que mi discapacidad va a ser mayor. Yo soy la misma persona, tengo un problema de movilidad, me movilizo en una silla de ruedas. En la medida que los ambientes estén adaptados, yo me voy a poder mover sin mayor dificultad. Lo que sucede es que la mayoría de nuestros chicos, o la mayoría de los chicos que tienen algún diagnóstico relacionado con el desarrollo, tienen que terminar tramitando el Certificado Único de Discapacidad, el CUD, para poder acceder a las prestaciones. Hay toda una discusión sobre el nombre del CUD, toda una discusión. Si se tiene que llamar CUD, si no se tienen que llamar CUD, porque la realidad es que no todas las personas que tramitan el CUD, sobre todo siendo niños o a quienes se les aconseja tramitar el CUD, tienen lo que se llama una discapacidad en el sentido, digamos, de moderado a severo en la limitación. Lo que sucede es que ese es el nombre que se le puso a este documento que nos permite acceder a las prestaciones. Pero en realidad no se está buscando certificar nada. El CUD es un derecho, ¿sí? Se podría llamar, no sé, certificado de accesibilidad a los tratamientos, certificado de... Que mejora el acceso al ejercicio de derechos, es simplemente. Exactamente, es un documento que a vos te permite reducir barreras. Sí. Justamente, si vos tenés dificultades para movilizarte, podés tener tu pase de transporte público y eso te va a, o te tendría que dar la posibilidad de que vos puedas acceder a un espacio adaptado. Si te movilizas con un bastón, sabes que tenés el derecho a pedir los primeros asientos. Si estás en edad de desarrollo y tenés una dificultad por la cual tenés que tener determinados tratamientos, el Estado subsidia las obras sociales para que vos puedas acceder a esos tratamientos. O si necesitas una medicación que es muy costosa, el Estado subsidia que vos puedas contar con esa medicación. Ahora, estamos en un paradigma que cada vez más habla de la neurodiversidad, digamos, hay personas con discapacidad, por ejemplo, autismo de alto funcionamiento, con déficit de atención, que es algo que tiende a mejorar a medida que el sistema nervioso va madurando, que cada vez adhieren más a todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad. Trastornos de aprendizaje, por ejemplo, un niño o una niña que tiene una dislexia, una disgrafía, una discalculia, eso no tendría por qué ser considerado una discapacidad. Si vos me decís, estamos en la edad adulta, donde ya de alguna manera, bueno, llegamos un poco al máximo de las posibilidades. Bueno, entonces en ese caso
Tal vez sí, pero tener un CUD no es sinónimo de tener una discapacidad. De hecho, bueno, en niños y en cuestiones de desarrollo se da por un tiempo que, bueno, ahora sé que eso se... Se va a eh, sí, 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 sí. pero tampoco es, porque igual tenés que ir a acreditar no sé qué Revalida, cosa sí, cada tanto periodo de tiempo, sí. Pero bueno, está bueno esto de decir, bueno, llegado el caso, si no lo necesito, no lo tramito más. No sé, una discapacidad intelectual leve, por ejemplo. La suelen establecer con lo que se llama coeficiente intelectual. sí. Y ya hace un tiempo que el nuevo paradigma de la discapacidad intelectual lo que indica es que las habilidades adaptativas están por encima de la capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque si vos el día de mañana en la adultez no llevas adelante un trabajo que demande mucho del intelecto, podés trabajar, movilizarte, manejar el dinero, manejar los medios de comunicación, casarte, formar una familia. Y entonces tenés una existencia sin demasiadas limitaciones. Entonces, con el peso que tiene la discapacidad, la palabra discapacidad, la falta de comprensión del entorno, es muy importante poder hacer esta distinción. Y Eh, es que obedece también al sistema perverso que tenemos, que si no, no lo abrís con algo tan fuerte como un CUD, hay cosas a las que no puedes acceder. Si el Estado acompañara de otra forma, si hubiera posibilidades de acceder, aunque no tengas ese certificado, no saturaríamos para ahí el sistema de habilitación del certificado, pero hoy por hoy es así y aún así nos cuesta que entiendan que necesitamos un abordaje distinto, una atención distinta. Y ahí me gustaría que contáramos un poco el tema de la escuela, porque generalmente cuando nosotros llegamos a la vida de nuestros niños dicen, no le den mucha bolilla a la escuela, lo importante es que traben su relación, pero paradójicamente la escuela es donde pasan más tiempo, donde el desarrollo de nuestros niños es muy importante, es su célula de socialización, o sea, no darle bolilla, es exponerlos a una situación que les puede ser totalmente hostil. Y aunque vayas a las escuelas, les expliques y que no saben abordar cómo es la situación, y cuando les presentas un CUD, también van viendo de qué forma zafan, digo, me parece que ese es un tema también para hablar. Sí, bueno, ese es un tema que requiere mucho trabajo, pero bueno, sobre todo políticas públicas. Vos fíjate, Daniela, que en todo lo que tiene que ver con discapacidad, estos últimos, no sé, podemos llamar 15 años, no sé si llegan a 20, hay, digamos, como toda una movida en relación a los proyectos de inclusión, a que puedan contar con personal de apoyo, que digo personal de apoyo porque tiene distintos nombres según la región, ¿no? En las aulas, en relación a los diagnósticos del desarrollo de los que estuvimos hablando, bueno, una discapacidad intelectual leve, que no es lo mismo que retraso madurativo. Hablamos que en realidad la nomenclatura correcta es retraso global del desarrollo. El retraso madurativo hablamos hasta los 5 años de retraso madurativo. Después ya hay que ponerle otro nombre a la cosa. Yo ahora hace tiempo que no lo veo en las convocatorias públicas. No, bueno, porque tiene un retraso madurativo a causa de la falta de estimulación y amor que recibió, pero casi como que es algo que se va a resolver con caricias y besos, y el chico ya tiene 11, 12 años. Y no, ahí hay otra cosa, no sé qué, pero retraso madurativo no es porque ya maduró, digamos, ya está.
hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero bueno, volviendo, me encuentro con lo que sería una discapacidad intelectual, que es lo que anteriormente le llamábamos retraso mental o retraso madurativo, trastorno del lenguaje, autismo o discapacidades más neurosensitivas, como puede ser la ceguera, la sordera. Eh, Hay escuelas especializadas, pero también hay muchos chicos que pueden estar en una escuela común y transitar su escolaridad en una escuela común con lo que se llaman apoyos o ajustes razonables. Ahora, si bien hay un poco de información en esto, todavía nos seguimos encontrando docentes que nos dicen, bueno, no, pero yo no, de esto no sé, yo no estudié para chicos especiales. Bueno, hoy las aulas son estas, entonces, ya no podemos seguir diciendo después de 10, 15 años, yo no estudié para esto, porque es esto. Pero en trauma estamos no, no en pañales, Hemos en empezado, etapa huevo cigota. Entonces, hay proyectos interesantes de lo que se llaman aulas sensibles al trauma, hay proyectos muy interesantes, pero bueno, acá no llegan. Entonces, muchas veces no hay comprensión de las circunstancias, nos piden más de lo que pueden dar, no se reconocen las fortalezas, eso es las fortalezas son eso, son fortalezas. Yo no puedo trabajar solo sobre las debilidades, tengo que poder destacar las fortalezas, apoyarme en esas fortalezas. Y eso se hace desde todos los ámbitos. Así que bueno, nos queda un gran camino por delante para que se pueda incorporar, digamos, todo lo que tiene que ver con el trauma en las escuelas también. sí, es un gran trabajo que esperemos que algún día empiece, hay proyectos o hay trayectorias especiales, pero la verdad que implementarlas lleva un montón de tiempo. En mi caso, en el caso de mi hija, teniendo diagnóstico, teniendo todo, hace 6 meses que estoy batallando para que la ayuden y todavía hay profesores que la retan porque no entendió algo. Y eso me parece que eso no hace otra cosa que hacerla sentir mal. Este, Exactamente, eso es lo que se llama una retroalimentación negativa. Digamos, vos vas a poder de alguna manera dar tu máximo potencial en la medida que haya alguien que crea en vos y que te estimule y que se pare exactamente donde vos estás y te acompañe. Yo no te puedo pedir que vos de una zancada me subas una escalera 10 escalones. Entonces, si llegás a un nivel educativo, porque a veces lo que nos encontramos es como un desfasaje con el nivel educativo que deberían tener en relación a lo que cursaron o en relación a la edad. Eh, bueno, a veces es cuestión como de sentido común. Yo entiendo que una maestra de quinto le pueda llegar a sumar trabajo, estar trabajando con operaciones de primero o segundo grado. Pero bueno, la realidad es que si no sabe sumar y restar por una cifra, no va a poder estar haciendo divisiones y multiplicaciones con fracciones. no, ni No, opciones. no va a poder. Entonces, Este, tengo que volver atrás. Esto lo tengo que poder enseñar. sí, acá nos dice Andy que cuando una secretaria contamos que tenía APND, nos dijo que se corrió la voz y nos mandan a todos los discas acá. O sea que Ah, es- encima los estigmatizan, sí. sí, Eh, a mí me preguntaron si yo creía que era la escuela indicada para ella. O sea, las políticas de inclusión son muy de la boca para afuera, pero no.
Sí, bueno, a nosotros, antes de saber incluso el rendimiento intelectual, fue anotarla en una escuela a la que además, como yo en el distrito fui docente muchos años, conozco a muchas personas y había ido recomendada por una inspectora. Y solo con la historia de vida me dijeron, vos pensaste que si esta escuela es para ella. Y bueno, eso yo agradecí mucho estar sola en ese momento, digamos, no estar con ella, pero eh, en definitiva, ese tipo de cosas, decir, bueno, menos mal que esto me tocó hoy y acá no pasa ni por la puerta, porque la realidad es esa. Pero bueno, es muy difícil encontrar una escuela eh, bueno, que trabaje con esta orientación, pero puntualmente en todo lo que tiene que ver con trauma, lo que hay es muy poca información. Y sería tan valioso, no solo para comprender la situación de los chicos que fueron en algún momento de su vida adoptados, sino para los alumnos que están institucionalizados o están con alguna otra medida de protección y también para detectar situaciones de violencia. Sí, que se manifiestan en la escuela y que podés desde ahí disparar una alerta para la intervención dentro de las familias, sin duda, sin duda, sin Sí, duda. absolutamente. Ver ahí qué es lo que está pasando y hacer tener algún acercamiento para un fortalecimiento familiar. Sí, Bueno, mira, nos vamos llegando a la hora, ya hace una hora que estamos charlando. labor. Eh, Bueno, bastante bien con el tiempo. Bastante bien con el tiempo, divinas, pero la tengo ahí a Pavo que me está marcando los tiempos. Vayan cortando, vayan cortando. Bueno, Eh, ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría? Yo creo que da para un par de vivos más esto. Hablar sobre discapacidad, hablar sobre trauma y hablar sobre los tratamientos. Así que bueno, después vamos a ir programando. Pero ¿qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar este vivo y qué mensaje te gustaría dar y qué te gustaría transmitir? Que ya hay montones de cosas que acá la gente está dando gracias, está diciendo otro vivo, ay, bueno, están más gracias están gracias por el interés. eh, A mí lo más importante que me parece destacar es poder poner en conocimiento muchas cuestiones que tienen que ver con información que tenemos que tenemos que tener para poder ayudar a sanar desde todos los puntos de vista, ¿no? En ese sentido, me parece que las familias necesitamos una formación en trauma, en crianza terapéutica y también, bueno, poder prestar atención a la información que tenemos en la línea del desarrollo, si es que podemos acceder a algunos datos de la historia vital, porque de esta forma sabemos también todo lo que hace el abanico de los derechos, ¿no? Y, y bueno, podemos ayudar justamente con mayor claridad sobre lo que tenemos que esperar de profesionales, de docentes, de todas las personas que nos acompañan, ¿no? Recuperar un poco esto de que todos somos corresponsables de la infancia, ¿no? Que no estamos solos en esto. O no deberíamos estar solos, que todos deberían comprometerse, la comunidad entera, pero bueno, mucho más las personas que están en lugares, en los centros de salud, en las escuelas, en los centros barriales, en los clubes, que bueno, son espacios donde transitan nuestros chicos que tienen distintas funciones, pero que en definitiva necesitamos de todos esos adultos también para que estén atentos a determinadas manifestaciones. es que si me ocurre, o sea, me viene a la mente cuando hice rafting, que éramos un grupo, y nos decían, por favor, ninguno deje de remar, porque si no se nos desbalancea el barco. Entonces, pienso que acá todos tenemos que remar.
quienes están en la escuela, quienes hacen las terapias. O sea, uno no le entrega no le entrega un paquete y le dice, bueno, encárgate de mi hijo, no. Yo te vengo a plantear algunas cosas, pero yo voy a remar junto con él. Lo que ustedes me digan los voy a hacer, digamos. Es como una actividad colaborativa en donde todos tenemos que ir aportando y estando presentes. Se me ocurre que puede ser algo así, y que... Sí, absolutamente. Mira, acá en la zona hay un hogar, no sé si seguirá funcionando, que tiene un nombre que a mí me parece hermoso. Se llama También son nuestros. Sí. Y me parece que hay que recuperar un poco eso. Vos estás en tu casa con tu hija, yo estoy acá con los míos, pero bueno, también la tuya es mía porque la deuda para con las infancias, con sus derechos vulnerados, es de todos, no solamente de los que estamos en este barco. Me parece que en la medida que podamos entender eso y nos involucremos, tenemos más posibilidades de que las cosas cambien. Es que tenemos que recuperar la noción de comunidad, de que vamos a salir adelante si todos empujamos. Y Sí. la empatía hacia no solamente a nuestros hijos, sino a aquellos chicos que todavía están en los hogares, aquellos chicos o sea, que están en una situación vulnerada y a los que se puede ayudar con alguna cosa. Yo creo que nuestros hijos estuvieron y son parte de eso y todos estamos sensibles a esto, no nos salvamos solos. Creo que No, no no. nos salvamos solos, la salida es colectiva, pero además, si vos creás un espacio cuidado dentro de estas cuatro paredes y cuando salen se encuentran con que la vida es otra cosa, también es muy complejo, ¿no? Por eso me parece importante generar conciencia de esto. Nosotros somos Adopten Niñas Grandes y sabemos que todo el mundo no va a salir a adoptar niñas grandes. Bueno, te puedes involucrar de otra manera. Sí, Lo puedes hacer. Así que bueno, vamos por eso. vamos por eso, vamos por eso. Bueno, Susana, muchas gracias. Acá están hablando maravillas de vos, dicen que sos un A lujo. vos, sí, leí algunos comentarios, otros no, la verdad que No sé les si te mereces, agradezco Susana, no mucho. sé si te mereces. No sé si, de verdad no sé si me lo merezco, pero No, bueno, no sé si era te algo que merecemos tenía que nosotros. decir. Nosotros te merecemos como adopten un Ah, lujo como el tuyo. No sé si te merecemos, pero haremos lo posible para que te sientas bien. Este, todos nos merecemos, es un grupo muy, muy proactivo y todos estamos tratando de poner lo mejor de nosotros no, para que todo ha sido funcione. algo muy valioso, muy educativo. Creo que de todas las intervenciones que tenemos, el abordaje es muy interesante y creo que lo que vos dijiste hace que tengamos conciencia que todos los que están por adoptar, por los que están en proceso de adopción, que traten de recuperar una vez que tengan la sentencia y se les permita el expediente, que muchas veces toda esa información que vos estás pidiendo está en el expediente. Si se han atendido en un hospital público dentro de la Ciudad de Buenos Aires y en general en otras provincias, hay, hay una historia clínica que se puede recuperar. Digo, no vamos a saber todas las historias porque algunos han estado en situaciones de vulnerabilidad en las que no han pasado por un sistema ni siquiera público, pero que sepan que tienen el derecho y la posibilidad de recuperar la historia a través de eso y conocer datos que no tienen que ver con la curiosidad, sino con esa trayectoria que vos estabas hablando y que nos pueden ayudar al diagnóstico, al tratamiento de nuestros chicos. Que la gente Sí, lo pida, que eso no. tiene muchísima relevancia cuando hay antecedentes de cuestiones ligadas al desarrollo, otros hermanos, tal vez con una discapacidad intelectual o varios hermanos. Sirve mucho también para todo lo que tiene que ver con lo que se llama consejo genético, ¿no? A veces al ver concurrencia en varias generaciones de determinadas cuestiones de desarrollo o de patologías que no fueron en su momento detectadas, que no se les pudo poner un nombre,
pero bueno, hay un riesgo de que esto se traslade a la descendencia. Está bueno, también es un derecho de la persona poder saberlo. Así que bueno, a exigir. A exigir, a exigir. Tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos, porque acá no solamente les estamos interpretando la adopción, sino queremos crear ciudadanía y que la gente empiece a ejercer los derechos que tiene, que desconoce, y creo que así vamos vamos a andar un poquito mejor. Creo que ese es el principal tema, ¿no? Poder ejercer nuestros derechos, y ayudar a que nuestros hijos también lo ejerzan, sin duda. Bueno, Sí. con esta militancia estamos dando un aprendizaje que es sumamente significativo porque es a través de la experiencia. Sí. Eh, Así que con el solo hecho de que nuestros hijos e hijas nos vean en esta lucha, ya estamos dando una lección de vida, bueno, sin comparación. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Gracias Ya a vos, Dani, fue muy amena la charla, espero haber resultado clara, hice un esfuerzo para no ponerme muy técnica, y bueno, gracias por todos los corazones y aplausos aplauso. y Y todo tosimos tan lindo. poco, tosimos muy poco. Tosimos poco, eso es gracias a la botellita de agua, te digo, Tosimos ¿eh? muy poco. Bueno, Susana, muchísimas gracias y bueno, ya programaremos otro vivo y ahora voy a tratar de ponerle la portada todo como me dice Pau, pero no sé si voy a... Por favor, buen Te fin mando de... un beso grande y muchas gracias y saludos a todos, ¿eh? Y nos volvemos a Chao, ver. Chau, nos chau. vemos.